Buenas tardes a todos y a todas. Yo Muy soy buenas tardes. Sebastián Tejeda, como me presentaba Natalia. Eh, Soy sociólogo y gestor comunitario de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia. Estoy con Roxana Lespay. Roxy, ¿estás por ahí? Para que presentes. Por ahí está la Roxy. Roxy, Sí, la vi conectada sin audio. Está Roxana. conectado. Ahí sí, sí. Ya. Ahí la presento nomás también. Roxy, ¿estás? Roxana es trabajadora social de nuestra Hola, oficina. Ahí. ¿se me escucha ahora? Sí. Sí. Ahí te fuiste otra vez. Hola, Sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí se escucha. ¿sí? Sí. Bueno, mi nombre es Roxana Lespay, pido disculpas porque tengo medio malo el internet, se me está cayendo a cada rato. Como le decía Sebastián, nosotros somos de la OPD, la Oficina de Protección de Derechos de Infancia, somos la dupla encargada del área de gestión intersectorial. Y bueno, ahora solicitud del colegio, vamos a darle a conocer más que nada una primera pincelada de lo que son los derechos de los niños para en otra sesión continuar con lo que es el tema de la vulneración netamente tal. Como Eso. Te doy el como bien pase, dice la Sebastián, para que Roxy, comience. la Roxana, esta primera presentación es un primer atisbo, una primera pincelada de lo que significan los derechos de los niños, para desmitificar algunas cosas, para empezar a hablar de derechos de los niños. Y en una posterior presentación, que pensamos hacerla en octubre junto a ustedes, meternos de lleno en lo que es la materia legal. ¿Ya? Eventualmente va a venir el abogado o la abogada de nuestra oficina para que tratemos ese tema de forma más profundizada. Ahora vamos a ver la pincelada, la estructura general y de lo que significa de manera semántica, teórica, y qué pasa cuando hablamos de derechos de los niños. Por eso esta presentación se llama Conociendo los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para empezar, a mí siempre me gusta comenzar con una frase de Gabriela Mistral, sobre todo teniendo en consideración que estamos exponiendo delante de ustedes, profesionales relacionados con el área de la educación. Gabriela Mistral retrata muy bien lo que significa la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño la vamos a ver más adelante, pero toda convención, toda ley, toda norma jurídica trae consigo un espíritu. Las leyes tienen un espíritu, es decir, un significado en la sociedad, algo significan en la sociedad, algo dicen, algo dejan, o algo traen consigo, no solo es la estructura normativa legal, sino que algo trae para nosotros. Y Gabriela Mistral retrata muy bien lo que significa la Convención de los Derechos o el espíritu de esta convención, y la retrata muy bien en esta frase. Ella dice: la infancia, servida abundante y hasta excesivamente por el Estado, debería ser la única forma de lujo, vale decir, de derroche, que una colectividad honesta se diera para su propia honra y su propio goce. La infancia se merece cualquier privilegio. En ese sentido, Gabriela Mistral retrata muy bien lo que intenta hacer la Convención de los Derechos del Niño, que la vamos a ver más adelante, que es este espíritu de dotar a los niños con un goce especial, con una protección especializada. Cuando hablamos de derechos de los niños, primero hay que dejar algo en claro, que nosotros hablamos de derechos humanos. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Nosotros, básicamente, los derechos humanos, para empezar, son conquistas históricas, tanto históricas como recientes. Son cosas que hemos, o normas legales o normas sociales que hemos ganado a lo largo de toda la historia, tanto hace muchos años como ahora. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar mucho sobre los derechos universales de las personas y que debían respetarse sus derechos universales. Por definición, los derechos humanos o los derechos son estos conjuntos de normas jurídicas que nos protegen a todos y a todas. No importa el origen, no importa tu composición física, no importa tu sexo, tu género, no importa tu color de piel.
Y como bien dice acá, no hay definiciones únicas de derechos humanos, pero existen cuerpos jurídicos, tanto internacionales como nacionales, con expectativas y principios mínimos y directrices, principios, tanto de jurisprudencia como de sentencia de tribunales. Y acá abajo dice que los derechos humanos son universales, inalienables, irrenunciables, inderogables. ¿Qué quiere decir esto? Universales, que es para todos, como bien dije al principio. No son inalienables, es decir, no se pueden desapegar del ser humano. Nosotros nacemos con ese derecho y nadie puede cuestionarlo. Son irrenunciables porque nadie puede renunciar a ellos y nadie puede hacer que tú renuncies a ellos. El derecho humano es algo inalienable a ti, nace contigo, y son inderogables también, por supuesto. Ningún Estado, ninguna persona, ninguna institución puede derogarlos. En este sentido, también cuando hacemos la bajada ahora, están los derechos de los derechos humanos. También hablamos, cuando hablamos de derechos humanos, también hablamos de derechos de la infancia, que también son un conjunto de normas jurídicas que establecen reglas mínimas, pero para ahora, para un sector especializado de la población, que en este caso son los niños, niñas y adolescentes. Niños que van desde los 0 hasta los 18 años, y hay algunas leyes especializadas para niños que están antes de nacer. Y todos estos derechos de los niños están tanto en la Convención de los Derechos del Niño, como en la Constitución de nuestra República de Chile, que ahora está en cuestionamiento y viene una refundación, o se pone en cuestión las cosas que antes existían, y lo más probable es que cambien algunas cosas. Antes de la Convención de los Derechos del Niño, existía la Declaración de los Derechos del Niño. Esto se creó en 1959, como bien dice ahí. En esta Declaración de los Derechos del Niño fue un primer acercamiento por parte de los estados internacionales para hablar sobre derechos de los niños. Aquí vemos algunos, que son 4, yo puse 4, pero son muchos más. Acá hay principalmente 4, para comenzar a hablar de derechos del niño. Por ejemplo, el primero aquí es que los niños y adolescentes deben disfrutar de todos los derechos sin discriminación. En ese tiempo se hablaba de raza, por eso por su raza, color, sexo, idioma, religión, o opiniones políticas o de otra índole. También el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse. El tercero es el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Y el cuarto, a modo de ejemplo, también es el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y a desarrollarse en una buena salud. Esta declaración, que se creó en 1959, era un primer acercamiento. Veníamos después de la Segunda Guerra Mundial, en periodo de Guerra Fría, había se hablaba mucho de derechos humanos y se hablaba poco de derechos de los niños. Es por eso que algunas agrupaciones de la ONU principalmente se preocuparon en específico de los derechos del niño, porque habían muchas vejaciones para los niños y estaban muy desprotegidos. Por eso que se empezó a hablar de una protección especializada hacia los niños. Debían, como bien decía Gabriela Mistral, en la frase que les presenté al principio, tenían que tener, el Estado tenía que brindarlos de un goce especial, de una protección especial. Posterior a eso, nace en 1989 la Convención de los Derechos del Niño. La declaración, la anterior, no era universal, no era para todos los países, o era para algunos países, que eran los países europeos y algunos de América. La convención trata de ser universal, trata de llegar a todos los países, trata de ser, intenta meterse más en la jurisdicción, en la jurisprudencia de las naciones, intenta ser más punzante en los países. Y habla de reconocer los derechos humanos básicos de niños, niñas y adolescentes de una forma más universal, y trae más principios, trae más principios rectores, trae más elementos de la jurisprudencia, más elementos de la sociología, de la psicología, intenta ser mucho más completa que la Declaración de los Derechos del Niño. Chile la acoge en el 1990 y se compromete a acomodar su legislación a esta Convención de los Derechos del Niño, que quiere garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños. En el gobierno de Patricio Aylwin
Chile se compromete a modificar su legislación, a modificar sus instituciones, y para poder respetar estos derechos. Nosotros hace una semana atrás hicimos un seminario que lo subimos a nuestra plataforma, a nuestra red social de Facebook, que subimos hace poquito, donde nos preguntamos si esto verdaderamente se ha cumplido o no, hasta dónde hemos llegado con eso, si Chile ha asumido el compromiso, hasta dónde ha llegado y cómo lo ha hecho, por si lo quieren pasar a ver. Esta Convención de los Derechos del Niño tiene 4 principios básicos. El primer principio, un principio rector, que es el de no discriminación. Quiere decir esto que todos los niños tienen el derecho de que el Estado, las instituciones, respete sus derechos sin discriminación alguna. Tienen derecho los niños a que se asegure su supervivencia, su desarrollo y su protección. El segundo principio. El tercer principio, y que antes no se consideraba en la Declaración de los Derechos del Niño, es que debía considerarse la participación en las decisiones que les afecten a los niños. Antes no se les consideraba en los momentos de ejercer una política pública, por ejemplo, o ejercer algún mandato desde el poder, de alguno de los poderes del Estado, no se les consultaba. Ahora, en teoría, el Estado debe asumir la participación de los niños en cada una de las decisiones que les atañen. Por eso hay algunas instituciones hoy en día que abogan por que los niños participen, por ejemplo, del proceso constituyente que se nos viene, porque van a haber políticas públicas que los van a atañer, los van a involucrar directamente a ellos, y por ende deberían participar si se acogen a la Convención de los Derechos del Niño. También hay otro principio, que es el interés superior del niño. Ha estado bastante en la palestra igual este último principio, porque significa de que cada decisión que tome el Estado, o que tome alguna institución, por ejemplo la APD, o que tome el colegio, o cualquier persona, siempre debe primar el interés superior del niño ante cualquier cosa. Primero es el niño el que debe tener el interés de cualquier decisión que lo involucre a ellos. No el interés de la economía, por ejemplo, no el interés del adulto, no, el interés del niño debe primar por sobre cualquier cosa. Por eso también decía que Gabriela Mistral retrataba muy bien este espíritu de esta convención, porque justamente intenta de que el niño esté ante cualquier decisión del Estado o de cualquier institución, debe primar el interés de ellos ante cualquier cosa. No sé si voy muy rápido hasta ahora, si tienen alguna pregunta, o la dejamos para el final. Como tú prefieras, Sebastián. Pero al final, ¿voy muy rápido o estoy bien? No, yo creo que va No, bien. Bien, Se entiende muy bien. También, así como tiene pilares, como que son estos 4, también tiene un principio rector, que es más bien teórico, que también se ha visto en cuestionamiento este último tiempo, de algunos sectores un poquito más conservadores en nuestra sociedad, sobre todo con lo que respecta a la Ley de Educación Sexual Integral, donde se sustenta en este principio rector, que es de la autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir la autonomía progresiva? Acá dice, por ejemplo, que el reconocimiento pleno de niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, pudiendo ejercerles para obtener de forma progresiva un mayor nivel de autonomía y autodeterminación en la medida que se van desarrollando sus facultades. Quiere decir esto, que a medida que los niños vayan creciendo, la idea es ir dotándoles de autonomía para que ellos puedan decidir sobre su vida. ¿Ya? Es básicamente eso. Por ejemplo, es darle la libertad a un niño de 5 años para que decida sobre, no sé, sobre el colegio por el que va a ir. No se puede, tiene 5 años, no puede decidir sobre eso. La idea es dotarlo de a poco en decisiones y armándolo de herramientas para su vida, para que él pueda decidir y que tenga el valor de poder decidir, la autonomía de poder decidir su vida. La idea es prepararlo para que él pueda decidir. Eso es la autonomía progresiva, y esto no va en desmedro de lo mejor que aquí recalcar que básicamente la autonomía progresiva
se va dando a medida que va creciendo el niño en las etapas del ciclo vital. Por ejemplo, sabemos que cuando el niño es guagüita depende 100% de los papás, ¿no es cierto?, en el cambiado de paño, pero ya a una edad, por ejemplo, de 13 años, ellos ya, uno les ha entregado las herramientas de decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, por lo tanto el niño tendría también el poder decidir sobre alguna invitación que le realicen los amigos, ¿verdad? Un niño de 5 años ya puede estar comiendo solito, no que la mamá le esté dando comida en la boca. De eso más que nada se trata lo que es la autonomía progresiva, para que nos vayan entendiendo un poquitito. Gracias, Roxy. Claro, eso habla de la autonomía progresiva, que es uno de los principios elementales de la Convención de los Derechos del Niño, y que atañe a todas las temáticas cuando uno habla de derechos de los niños. Y acá queremos desmitificar o sacar el mito de algunas cosas que se creen, por ejemplo, de que el derecho del niño significa que el niño puede hacer lo que quiera. Eso no, a mí con la Roxana, con mi compañera, nos dicen mucho en los talleres, que el derecho del niño implica que el niño puede hacer lo que quiera, y eso no es así. De hecho, todo lo contrario. Que el niño tenga un derecho significa que exista alguien, por ejemplo, una familia. El niño tiene derecho a que exista una familia que le imponga límites, que le dé las herramientas para sobrellevar su vida y para que entienda cómo vivir en el mundo, ¿cierto? No significa que los niños puedan hacer lo que quieran, sino que significa de que alguien les ponga límites. En este sentido, límites asociados a su edad y a su componente social. Muchas veces las personas adultas despotrican o critican en contra de los derechos de los niños porque confunden los derechos fundamentales con darles lo que quieran. Y nosotros queremos dejar en claro que eso no es así. Roxy, ¿iba a decir algo? Sí, lo que pasa es que comentarles un poquito que cuando nosotros realizamos estos talleres generalmente a padres y apoderados, lo primero que se nos menciona es que dónde están los deberes y responsabilidades de los niños. Ya queremos dejar claro que así como nosotros también tenemos derechos, ¿no es cierto?, por ser personas adultas que los respaldan los derechos humanos, los niños también tienen ese derecho, ¿ya? Y que lo respalda en este caso la Convención de los Derechos del Niño. Pero los niños no tienen obligaciones, sino que tienen más bien responsabilidades, ¿ya? Y eso muchas veces a los papás se les confunde. El tema de entregar a ellos los servicios necesarios es responsabilidad de los papás, no de los niños. Por lo tanto, siempre nosotros le hemos recalcado que los niños tienen deberes, ¿ya? Y los deberes, por ejemplo, es tan básico como, por ejemplo, que el papá, su responsabilidad es llevarlos y matricularlos a un establecimiento educacional, y el deber del niño es estudiar, ¿ya? Los niños siempre pueden dar su opinión porque es importante dentro del grupo familiar, pero con respeto. Lo mismo pasa en clases. Nosotros le mencionamos, si a ti un profesor tú no entiendes, no le entiendes a un profesor, tú le puedes decir al profesor que te puede explicar, pero de una manera correcta y respetuosa. Porque si el niño, obviamente, reacciona mal, la otra persona también va a reaccionar de la misma manera, ¿ya? Entonces, dejarle claro a los papás y que están presentes y a las mamitas que los deberes los tienen los niños, las responsabilidades son de nosotros, los adultos. Y por supuesto nosotros podemos acomodar el lenguaje para hablar con niños. Cuando ya queremos hablar de deberes con ellos, nosotros siempre decimos, por ejemplo, el niño tiene un deber, que sería, por ejemplo, entre el derecho de la no discriminación. De hecho, lo utilizamos mucho en los talleres de interculturalidad y discriminación, que es que el niño tiene derecho a no ser discriminado. Y la idea es que el niño, con sus compañeros, respete ese derecho, no discriminando a sus compañeros. Se puede acomodar el lenguaje de esa forma y hablar con los niños de deberes. Por supuesto que sí. La Convención de los Derechos del Niño trae consigo este cambio de enfoque. Antes se le consideraba objeto de protección un ser inanimado, ¿cierto?, que no tenía opinión, ni voz, ni voto ante las decisiones que involucraban. La idea de hablar de sujeto de derecho
es que los niños están dotados de esa cualidad son personas que hablan igual que nosotros, ¿cierto? Se les debe considerar su opinión cuando se les involucre en una decisión que les atañe directamente a ellos. Por eso este cambio de objeto a sujeto de derechos. Tanto así, nosotros los adultos como ellos también son sujetos de derechos. Algunos derechos de la Convención de los Derechos del Niño son algunos de los que yo reuní acá. Por ejemplo, el derecho a ser respetados, resguardando su dignidad, su desarrollo e integración social, a no trabajar y que nadie haga con ellos cosas que no quieren, a que los respeten, no importa cuál sea su aspecto de forma física, a descansar y a jugar. Son un de los derechos más importantes de los niños, el derecho al juego, porque a través del juego el niño aprende, se desarrolla, a vivir en un medio ambiente sano y limpio, a vivir en una familia que la cuide, a tener una vida digna, plena y feliz, a tener y a recibir derecho a la educación. El Estado entonces se compromete a cumplir todos estos derechos. Pero, sí, es importante mencionar acá el tema de que muchas mamitas cuando están embarazadas por X motivo a veces se separa de su pareja, ¿no es cierto?, o de su marido, y muchas veces está la disyuntiva, ¿qué pasa con el tema de que si le coloco el apellido o no del papá? ¿Ya? Antes se hablaba de hijos legítimos e ilegítimos, hoy día eso cambió y todos los hijos son iguales. Por lo tanto, la mamá no tiene que pensar si es que le pongo el apellido o no del papá, porque ese es su derecho del niño, es tener el apellido de su papá. Otro tema es el reconocimiento del papá hacia su hijo, ¿ya? Eso es un derecho que tiene el niño. Eso quería dejar en claro. Igual cuando los papás se separan, que están entre las disyuntivas, es que yo no lo voy a dejar ver al niño, porque generalmente cuando uno se separa quedan en malos términos, entonces siempre, ya sea la mamá o el papá, tratan de como de castigar al otro, evitando que vea al hijo. Y eso no corresponde porque el niño necesita ver a ambos papás y entender también a la vez ese proceso que se está dando. Pero no por eso castigar al hijo de no ver a la mamá o no ver al papá. ¿Ya? Acá también hablamos de que la familia le debe proporcionar amor y cariño, por lo tanto, la atención hacia el hijo. No estamos pidiendo que a lo mejor sea todo el día, porque hoy día ambos papás trabajan, pero el tiempo que le dediquemos a nuestros hijos sea de provecho, que estemos atentos a ellos. Por ejemplo, típico que la mamá llega o el papá a hacer cosas en la casa y a veces el hijo quiere conversar ciertos temas y ellos le dicen, no, espérate que estoy cocinando, no, espérate que estoy arreglando el auto, no, espérate que estoy viendo la novela, y nunca le damos el tiempo a nuestros hijos para dedicarlo. Entonces ahí también estamos vulnerando un derecho. Y es por eso que hoy día nosotros quisimos comenzar con esta patita, como se dice, para que ustedes conozcan primero los derechos de los niños, porque muchas veces nosotros vulneramos los derechos de nuestros hijos porque no lo sabemos, por desconocimiento, por ignorancia. Porque si hoy día le preguntamos a la mayoría de las personas del mundo adulto, ellos lo único que más tienden es a criticar acerca de los derechos del niño, porque todavía aún nos falta mucho para poder crear una cultura de derechos y de sacar la visión antigua de que el niño es mío, es mi derecho, yo decido por él. No, esa visión cambió hace mucho tiempo. El problema es que nosotros como adultos estamos fallando en aceptar que nuestros hijos son personas, que ellos tienen que decidir también sobre su vida de acuerdo a la etapa en que ellos se encuentran, ¿ya? Así que es por eso que nosotros quisimos comenzar con esta patita antes de comenzar con todo el tema legal que pasa cuando nosotros vulneramos un derecho, ¿ya? Muchas veces también vulneramos a nuestros hijos cuando los mandamos a trabajar. ¿Te pegaste, Roxana? Se le fue la señal. Se pegó la Roxana. Voy a seguir. Voy a cortar la inspiración ahí en mi compañero. Sí, yo inspirada. Dale nomás. Esperemos a que vuelva. Bueno, cuando
un derecho no es respetado, hablamos de vulneración de derechos. Cuando un derecho no es seguido por alguna institución, algún papá, alguna mamá, hablamos de vulneración de derechos, cuando no se respeta ese derecho. Tenemos varios, algunos ejemplos bien viscerales, pero esto vendrían a ser, por ejemplo, que lo insulten, que lo molesten, que le muestren imágenes o textos pornográficos, que no respeten su cuerpo, que obliguen a tocar a los adultos, que destruyan su autoestima, que los golpeen, que los manipulen, que los mantengan sucios, mal vestidos y mal alimentados. Es igual a una vulneración. Que me niegan afecto, que me ignoren, que me obligan a hacer trabajos de adultos, que se les ridiculice, que se les desatiendan en temas de salud, por ejemplo, los controles sanos, que se les desatiendan las necesidades educativas y que los dejen solos, sin supervisión de algún adulto, obviamente cuando son muy chiquititos. Eso también, las vulneraciones de derechos se pueden tipificar. Tenemos los tipos de maltrato infantil, que van, por ejemplo, desde la negligencia física, que es la falta de alimentación, el mal higiene de un niño, o que va mal aseado al colegio, por ejemplo, si va una vulneración que nos pueden hacer llegar a nosotros, un maltrato físico, un golpe, una paliza, causar lesiones físicas, negligencias emocionales, ignorarlos, no prestarle atención, básicamente, como bien dice ahí, descuidar las necesidades emocionales. El maltrato emocional también, como bien dice, insultos, amenazas, descalificaciones. La violencia sexual, como el abuso, la violación, o cualquier interacción sexual entre un adulto y un niño y adolescente. También mostrar material pornográfico, también, o tocamientos, también tocaciones, también son vulneraciones de derechos. También está la explotación tanto sexual como laboral, que también están tipificadas como delito. Bueno, ¿qué pasa si los derechos de los niños y niñas son vulnerados? Y acá nosotros hacemos la introducción para la siguiente presentación, que es ¿qué pasa si los derechos de los niños son vulnerados? ¿Dónde acudir? Podemos acudir a varias plataformas o a varias instituciones que nos brindan esta protección. Roxana, volviste. Justo te estaba ahí hablando y desapareciste. Carabineros de Chile, por ejemplo, a Policía de Investigaciones, Tribunal de Familia, el Ministerio Público, en caso de delitos, a los hospitales y por supuesto también a nosotros, a la Oficina de Protección de Derechos de Infancia. En esos casos pueden acudir a nosotros. La idea, como bien decía Roxana en el inicio, es hacer esta pincelada, esta primera presentación, para luego realizar la presentación ya más punzante con el abogado de materia legal. ¿Qué pasa cuando vulneramos un derecho y en qué situaciones específicas acudir? Ahora, Roxana, si quiere agregar algo para dejar abiertas las preguntas a los asistentes. ¿Alguna pregunta que nos quieran hacer? ¿O algo similar? ¿Un comentario o pregunta? Buenas tardes, Sebastián. Hola, buenas tardes. Ricardo. Mire, básicamente hacer una aclaración, bueno, Ricardo Triviño, profesor de Historia de American Junior College, hacer una aclaración respecto a esto tan importante que gracias a Dios se terminó, que era la odiosa distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, que tenía que ver mucho si nacían en el contexto de un matrimonio legalmente constituido o no, hacían extra matrimonio. Bueno, eso se terminó efectivamente, como lo decía Roxana, y ella había señalado lo del reconocimiento. Claro, en realidad alude legalmente al reconocimiento de paternidad, que puede ser voluntario o bien puede ser obligado por un tribunal. En efecto, es el tribunal, si no es, digamos, la persona voluntariamente quien declara ser el padre de un niño o de una niña, es el tribunal quien lo va a aclarar. Y eso es sumamente importante porque de allí nacen precisamente las obligaciones y específicamente el derecho de alimentos que el padre le debe, que el padre o la madre le debe a su hijo. Así que solamente aclarar eso, que el reconocimiento es un hecho tremendamente importante desde el punto de vista
de lo que nosotros estudiamos en el derecho civil y también en el derecho de familia. Insisto, no siempre, y casi siempre, debería decir, este asunto resulta bastante contencioso, porque se niega toda posibilidad porque se sabe que desde el reconocimiento surgen las obligaciones. Claro. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario? Aló, yo soy Alejandro. Hola, Hola, Sebastián, Alejandro. Roxy. Alejandro. Yo tengo una pregunta, y no sé si pregunta, una inquietud, y tiene que ver con la responsabilidad y también el rol de la familia en esto. Porque los niños, lo que nosotros estamos formando y educando, la persona cercana generalmente ahora no es el papá ni la mamá. La persona cercana es el amigo de internet, entre comillas. Por lo tanto, las recomendaciones o las conversaciones profundas que pueden tener un adolescente generalmente va a las redes sociales y no a la familia. Y eso a nosotros nos preocupa. El papá al lado. Eso es lo que yo temo y que la sociedad cada vez está yendo hacia ese camino. No sé si por comodidad de los padres, nosotros los adultos, por el tiempo que ustedes dijeron recién, veo una situación que me preocupa mucho. Sí, bueno, sin duda desde la sociología hacemos el comentario constante en las investigaciones de que estamos en un tránsito, en un cambio de ciclo desde donde nos estamos validando a través de las redes sociales o la sociedad se está validando a través de las redes sociales y por supuesto estamos creando subjetividad e introsubjetividad a través de estos medios. Por ende también la infancia, la adolescencia, también traspola o lleva su visión a las redes sociales y desatiende muchas veces a la articulación que tienen con sus padres, al compromiso que tienen con sus padres. Nosotros desde la oficina hacemos el constante llamado cuando hacemos talleres de competencias parentales, hacemos el llamado a tener en cuenta esta variable cibernética, por así decirlo, esta variable informática, que es considerar siempre el tema de los nativos digitales, que es un componente nuevo que se está utilizando ahora y que los niños ahora nacen nacen en este medio digital y automáticamente tienen las herramientas para sobrellevarse en ellas y por supuesto validarse en ellas. Entonces es un desafío tanto para padres como para profesores, los inspectores de poder llegar hasta los niños. Por eso nosotros siempre hacemos el llamado a los papás para que ellos puedan articularse de mejor forma con los niños, generar los lazos de confianza. Y por supuesto es una preocupación constante para nosotros. Roxy, ¿ibas a agregar algo? ¿Roxana? Solamente mencionar de que lamentablemente las redes sociales muchas veces sirven para mal como también para bien. Pero para eso también aquí necesitamos la colaboración de los papás, ¿no es cierto? Para estar en constante monitoreo frente a los niños cuando están en las redes sociales. Para comenzar, obviamente, un niño de 10 años no tendría por qué tener Face. Entonces, y si así lo autorizan los papás, estar chequeando constantemente, a ver, préstame tu Face, con quién conversas, cuáles son tus amigos, y también a través del teléfono, ¿no es cierto? Porque el WhatsApp también se da para ese tipo de situaciones. Eso Sí, más que nada. sí, a mí me preocupa eso justamente, Roxy, porque pensemos, ¿cuántos chicos de 10 años tienen Facebook o Instagram? Muchísimos, muchísimos. Y no tenemos la cultura de las redes sociales, la familia en general, no la tenemos. Psicológicamente le afecta en la toma de decisiones, porque ustedes dijeron la toma de decisiones de los niños, pero ahora la toma de decisiones viene influida por las redes sociales, y menos por los papás, Claro. lamentablemente, por los adultos, digamos, cercanos, las personas que lo aman, que quieren lo mejor para ellos. Por lo tanto, donde yo busco consejo es mis amigos de Facebook. Por lo tanto, mis decisiones están un poco interferidas por esa nube donde nosotros estamos insertos, donde los niños están insertos. Por eso a mí me preocupa el concepto de decisiones de los niños. Porque si los niños están conectados siempre a Internet,
sus decisiones vienen influidas por las redes sociales y son peligrosas. Las redes sociales generalmente actúan por emoción, más que por razón. Y eso es el punto que a mí más me preocupa de los niños, del futuro de ellos. Claro, pero vuelvo a repetir, yo creo que aquí tenemos que hacer el hincapié, tanto nosotros como ustedes, ¿no es cierto?, como profesores, de inculcarle a los papás el tema de la confianza con el hijo, ¿no es cierto?, de crearles ciertos límites, porque si yo a mi hijo desde chico le inculco el tema de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, el crear la confianza con mi hijo, que tan simple que comienza desde cuando va a la etapa preescolar y mucho antes cuando nosotros estamos trabajando, de llegar a nuestra casa y preguntarle, hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Y además de conocer sus emociones, porque por ejemplo yo soy mamá, y yo sé, por ejemplo, cuando mi hijo tiene una molestia, cuando le pasó algo en el colegio, porque se nota en sus expresiones corporales. Y también de saber, si nosotros creamos ese lazo de confianza, siempre nuestros hijos nos van a contar lo que les está pasando. Pero estamos en esa edad de, por ejemplo, 10 años, todavía podemos a lo mejor crear cierta confianza y también establecer ciertos horarios. Yo a mi hijo no lo puedo dejar todo el día, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Tiene que tener un horario y estar controlando continuamente a que eso no pase. Y también inculcarle a nuestros hijos quiénes son nuestros amigos y quiénes no. Un buen amigo nunca va a tratar de meterte en ningún conflicto o problema con otro. Entonces ahí entramos ya a la discusión de que nuestros hijos sepan cuál es la diferencia entre un buen y un mal amigo. Y cuando es un mal amigo, yo lo que tengo que hacer es alejarme de ese amigo, porque no es mi amigo. Entonces, para eso siempre, y vuelvo a repetir, ¿qué es lo que es necesario? Crear la confianza, el tema de tener un espacio de conversación con nuestros hijos dentro de nuestra familia, ya sea en el espacio de almuerzo, de la once, y compartir las experiencias. No, se nos fue Roxana. No. Ricardo, dale nomás. No, es que quería justamente preguntarle a Roxana o a Sebastián si en este ámbito conceptual en el que nos hemos movido en esta presentación, en esta charla, es posible distinguir dónde termina la vulneración de derechos que le corresponde o que es achacable a los padres, a los custodios, a los tutores del niño, y dónde comienza la vulneración de derechos que es responsabilidad del Estado. ¿Hay algún margen, hay algún límite que desde el punto de vista conceptual podamos tratar y podamos distinguir antes de entrar a ver qué responsabilidades legales le corresponden a cada quien? Solo eso. Esa es mi duda. Bueno, esa es una discusión que se ha dado este año por sobre todo, porque este año estaba en el Congreso durmiendo una ley que es la Ley de Protección Especializada para la Infancia, que es una ley que tuvo mucho tiempo en el Congreso discutiéndose y que no se ha aprobado. De hecho, llegó al despacho del presidente de la República y se vetó, donde ahí se dotaba al Estado de ciertas herramientas para hacer cumplir algunos derechos. Y en cuanto a esa pregunta, yo creo que depende del derecho y depende de la vulneración que se le está haciendo. Porque bien sabemos que hay niños que nacen fuera de sus familias o nacen en familias que no están capacitadas o que no tienen las herramientas para dotarlos y prepararlos para el mundo. Entonces ahí viene la discusión de qué tanto hace el Estado para proteger o darle blindaje a esas familias a través, no sé, de competencias parentales, y qué hace el Estado también para proteger a los niños que no pueden estar en esas familias. Entonces, la discusión es ambivalente. En ese sentido, también hay otros derechos, como por ejemplo las mismas negligencias. Eso ya depende exclusivamente de la familia en la que está inserto, pero existen otros, como el derecho al medio ambiente, que sabemos que en Coronel es un derecho que no se está respetando a través de algunas empresas contaminantes, ¿cierto? Y el Estado mismo está vulnerando ese derecho. Entonces, y el Estado mismo es quien asume el compromiso de respetar los derechos de los niños. Entonces, es una contradicción constante, y yo creo desde una crítica más
racional y más criticando incluso a quienes me dan trabajo, es que el Estado no está cumpliendo con su compromiso, porque no tiene las leyes adecuadas. El Estado asume el compromiso de la Declaración de los Derechos del Niño y a la Convención de los Derechos del Niño, pero no articula su legislación para ello. Es más bien floritura discursiva, y eso es lo que a mí al menos me preocupa, y yo por lo menos saco eso como conclusión. Pero tenemos algunas instituciones que sí funcionan. Obviamente existen ciertos resquicios legales, ciertas trabas que tenemos como instituciones. Por ejemplo, desde la Oficina de Protección de Derechos de Infancia, nosotros tenemos la obligación de derivar y denunciar denuncias, o de denunciar vulneraciones constitutivas de delitos. Entonces nosotros tenemos el rol dentro del Estado de hacer eso, pero somos nosotros, somos la Oficina de Protección de Derechos de Infancia, pero somos pocos. Entonces el Estado asume el compromiso, pero no articula de buena forma su legislación. Entonces hay un vacío gigante y es muy ambivalente aquí. Yo me quedaría así con no sé, siguiendo el compromiso de poder... Oh, Que no fuese ahora. sí, se cayó, se le cayó el internet. Ahora quedamos bien, Nati. Oh. Paco, Gracias. bueno, Y la pregunta Roxana que va a hacer, tampoco. Y que ¿Me la Nati escucha? está sí, exponiendo. chuta. ¿Quién habló? La pregunta que Roxana. Roxana habló, parece, ¿no? Ana, Sí. Ah, qué bien. No. ¿Roxana? Pasó, se me cayó. Ahí sí, ahí volvió Sebastián. Y lo siento. Sí, me perdí. No sé si respondí a la pregunta, Ricardo. Absolutamente, Sebastián. Es un asunto de distinción de la magnitud de los derechos, porque todo derecho que en el sentido del sujeto activo, que en este caso es el niño o la niña, evidentemente lleva aparejado ya un correlato, una obligación. Entonces hay que ver quién es el que efectivamente puede obligarse a hacer algo. Es lo que tú bien dices, hay situaciones en que la familia literalmente no puede hacerlo y nadie, desde el punto de vista legal, está obligado a lo imposible. Así que, claro, ahí tiene que entrar el Estado, y ahí entra lo que tú dices, porque el Estado muchas veces declara esto, más que todo por una visión internacional, por una imagen internacional. Porque si el Estado siempre cumpliera, no tendríamos la comisión ni la convención, ¿no es cierto? No tendríamos ningún pacto firmado, no tendríamos el Tribunal de Derechos Humanos, ¿no es cierto? No tendríamos ninguna necesidad de tener entidades resolutivas si los Estados siempre cumplieran. yo tengo otro comentario, esto es bueno para hablar hoy. Eso es bueno. Está bien. Yo tengo una visión positiva de esto. Recordemos nosotros, Ricardito y algunos otros más poquitos, hace 30, 40 años, cuando veíamos a los chiquillos todos trabajando, no sé, chiquillos de 15 años. Y fíjate que eso ha cambiado bastante y para bien. Yo creo que nos quedan todavía muchas cosas que hacer con derechos de los niños y derechos humanos en el fondo. A mí, Sebastián, me preocupa el otro lado, que ustedes lo anunciaron, que una pregunta es obvia sobre los deberes. Voy a poner un ejemplo, un poquito tonto, pero ya, no importa, sirve. Resulta que supongamos que sale el niño, tiene derecho a jugar. Así se maneja el niño ahora. Tengo que estudiar para mañana una rueda. Le dice la mamá, no, yo tengo derecho a jugar. Así lo dice, yo voy a ir a jugar nomás. Y bueno, obviamente reforzado por sus amigos. Po. Bueno, es un chiste, pero en el fondo yo quiero decir que a veces esa confusión es la que me trae problemas, y a los docentes también. Le están dando, yo siento, nosotros los adultos le estamos dando a veces demasiado. Y no por mala intención, sino porque quizás por desconocimiento que le estamos haciendo un daño a ese chico. No darle responsabilidades, que haga su cama, que haga el aseo, que vaya a comprar. Y esas cosas yo siento que se están perdiendo. Y son buenas para la formación Sí, de los entiendo. chicos. Mira, me gustaría ser tajante en eso y va con lo que decíamos al principio. Los derechos del niño, los derechos humanos, en específico los derechos del niño, son inalienables e irrenunciables, y por ende son incuestionables. No están sujetos a una relación de sustracción, por así decirlo. Si tú no cumples tu deber, te voy a quitar tu derecho. Eso no ocurre así.
ahí claramente al niño le explicaron mal su derecho, y quien le explicó mal su derecho es la familia, en este caso. Es la familia quien es el primer filtro social que ocupa el niño. Por supuesto, detrás de la familia está el Estado. El Estado tampoco ha asumido el compromiso en su total, en 100% de enseñar en realidad los derechos de los niños. Pero yo quiero ser tajante en eso, que los derechos de los niños no están sujetos a esta relación de dependencia con sus deberes. Por supuesto, como bien decía al principio también, podemos hablar de deberes con los niños en relación, por ejemplo, el derecho a la discriminación. Ellos tienen el deber de respetarse entre compañeros porque es su derecho a no ser discriminados. Lo mismo ocurre con el derecho a la educación. Ellos tienen el derecho a educarse, el Estado tiene derecho a brindarles la educación, pero ellos tienen el compromiso o el deber, como queramos llamarle, de ir al establecimiento y cumplir con las normas, ¿cierto? Del establecimiento, de las tareas y todo lo que involucra a ello. Pero si no está la familia detrás, quien esté brindando con normas, quien esté brindando con estructuras para el niño, es quien falla ahí en la familia. Obviamente yo no culpabilizo a la familia en ningún caso, sino que es un ente superior que sería, lo que está más atrás, que sería el Estado. Eso quería agregar, ¿no? Gracias, Sebastián. Sebastián, no sé si te podría comprometer demasiado con la respuesta que tendrías que darme, pero ¿qué tan suficiente son los medios de los cuales disponen las OPD, o ustedes manejan tal vez un porcentaje? Miren, necesitamos un 30% más, un 25% más, un 50% más de funcionarios, de recursos, para que nosotros efectivamente podamos acudir en ayuda y suplir, digamos, las necesidades de los niños cuando son vulnerados sus derechos. Eso me gustaría preguntarte, en la medida, obviamente, que tú puedas decirlo y que no te comprometas. Me comprometes demasiado con esa pregunta. Pero por la ahorita te Yo sabía respondo. que sí, pero de todas maneras, yo lo sabía. ¿Cómo lo puedo decir? Mira, la OPD atiende alrededor de 900 casos al año. 900 casos donde hay cuatro personas que atienden ese tipo de casos. La OPD se divide en dos áreas. La área de gestión intersectorial, donde trabajo yo y trabaja Roxana, donde trabajamos con la comunidad. Trabajamos con ustedes y con otras instituciones. Está el área de protección, que se encarga de ver los casos que llegan a nuestra oficina de vulneración de derechos. Son 4 personas. En pandemia colapsamos, llegaron más. No hemos sacado el cálculo todavía, pero suponemos que es más. Yo tuve que ayudar a mis compañeros en ese sentido de alguna forma, en pega administrativa obviamente, pero tuve que ayudarlos de alguna forma porque ya nos vimos sobrepasados con la cantidad de casos que estaban llegando. Entonces, claramente estamos en una deficiencia de capital social, de capital humano más bien, en relación de que somos muy pocos para tanta vulneración. Como también puede verlo de otra forma, es que quizás hay una cultura, o está existiendo una cultura de reconocimiento de derechos, y las personas se están atreviendo a denunciar, y por ende tenemos más vulneraciones de derechos. Tendríamos que hacer un estudio para eso, un trabajo de investigación bastante álgido. Pero sí quedamos cortos muchas veces con la cantidad de casos que nos llegan. Y por supuesto, nuestro trabajo desde el área de gestión de cambiar esta cultura de no reconocimiento de derechos y girar a una cultura de reconocimiento de derechos y de sujetos de derechos para niños y adolescentes. No sé si respondí. El territorio que abarca en Sebastián, la OPD de Coronel es solo Coronel. Recuerdo que hace unos años atrás abarcaban otros sectores también. Solamente abarcamos Coronel. Ya. Hasta ahí la Santa María, Patagual, todo Coronel. Ya. Todo lo que esté dentro de la comuna. Uh-huh. Súper. Situaciones que ocurran con niños que estén en otra comuna, debería ser no sé, en Lota, por ejemplo. Claro. Hay una OPD en Lota, hay una OPD en San Pedro, una Uh-huh. OPD en Concepción. Son territoriales las OPD. Uh-huh. Es un vínculo entre los municipios y el Ministerio de Justicia. Uh-huh. Súper. No sé si alguien tiene otra duda, algún apoderado o apoderada. Yo quiero hacer una pregunta, aprovechando que estoy hablando. Con respecto, por ejemplo, tú hablabas de qué constituye una vulneración.
Me llamó la atención una vulneración más emocional, el no prestar atención. Por ejemplo, hay ocasiones, muy pocas veces nos pasa, pero igual nos ocurre, en que nuestros apoderados, por ejemplo, son citados a entrevistas por parte ya sea de convivencia escolar, podría ser profesor jefe, algún profesor de asignatura, etcétera. Son citados en varias ocasiones en el año, por ejemplo, y no asisten, excusándose muchas veces en trabajo, que también puede ser válido. No asistan a reuniones de apoderado, por ejemplo. Ahí pasa a ser una vulneración por dejar de prestar atención en el ámbito académico de un estudiante. Mira, en estricto rigor sí lo es, Ya. pero ahí depende la evaluación que tú hagas o como institución haga con respecto a, no sé, el historial del niño, si verdaderamente es un problema que está cronificado, que viene hace años, que el niño, por ejemplo, está teniendo problemas de conducta en la sala de clase, y eso, un entramado de cosas que se suman, lo más aconsejable ahí es que nos den el caso a nosotros, que nos digan qué hacer. Porque hay casos, vulneraciones de derechos que son constitutivas de delito, y hay otras que no. Entonces, las que no son constitutivas de delito pueden derivarse a nuestra oficina. Pero, por ejemplo, esa es una negligencia parental porque no se está acogiendo, no se está respetando el derecho del niño a ser cuidado de una forma integral, ¿cierto? Desde su psicología hasta su proceso educativo. Se está descuidando todo eso. Eso como tal es una tipificación, es una vulneración de derechos que es la negligencia parental que existe para nosotros. Y nosotros vamos a indagar. Y existen otras también que son las constitutivas de delito, que la vamos a ver también en la otra presentación, que son, por ejemplo, las de carácter sexual, vulneraciones sexuales o maltratos físicos graves. Lo más indicado en esas instancias es que el colegio denuncie de forma automática, no porque nos resten menos pega a nosotros, sino que es porque restamos tiempo valioso para proteger al niño. Porque si nos derivan a nosotros, a una vulneración sexual, por ejemplo, nosotros vamos a coger el caso, vamos a demorarnos un poco en hacer la medida de protección, enviarla al Ministerio Público. Entonces, no sé, quizás va a ser una semana más, pero va a ser una semana valiosa en la que vamos a proteger al niño. Entonces, por ejemplo, en esas que son constitutivas de delito, lo más recomendable es hacer la denuncia de forma automática desde el establecimiento educacional. Oye, por ejemplo, no sé si tenemos un niño con algún tratamiento, no sé, por neurólogo, tiene que tomar algún medicamento y eso hay un informe y hay un respaldo médico y, por ejemplo, la apoderada se niega a administrar el medicamento al estudiante y le afecta tanto en el tema académico como en las relaciones con sus pares. ¿Eso igual podría calificar como vulneración? Sí, absolutamente. Ya. Se están poniendo en riesgo la salud del niño, así que sí, absolutamente una vulneración de derechos que puede, en esos casos, por ejemplo, puedes derivarla a nosotros, a la OPD. Claro. La OPD son las puertas de entrada de las vulneraciones, por así decirlo. Nosotros acogemos todo tipo de vulneraciones, pero siempre es recomendable, primero, si es una vulneración constitutiva de delito, lo más recomendable siempre es hacer la más directo. Sí. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión, de forma más clara para que ahí el abogado le responda a todas las dudas legales que yo no puedo responder en lo que respecta a la protección de los niños. Claro. ¿Algún número de atención que tengan ahora? Porque entiendo que no están en las oficinas. Exactamente. De hecho, la municipalidad cerró ahora, pero voy a proyectar una imagen donde pueden sacar el número. ¿Dónde está? Mira, por ahora nosotros estamos acogiendo las derivaciones y las denuncias a través de nuestro correo, ¿ya? Para que lo notes por ahí. Que sería, lo voy a escribir aquí y lo voy a proyectar. Un segundo. Infancia, opd@gmail.com. Infancia opdcoronel@gmail.com. Sí, producto de la situación sanitaria estamos atendiendo las vulneraciones a través de ese correo. Y lo voy a proyectar. Infancia opd.coronel@gmail.com.
Aquí está. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ajá. infancia.decorar@gmail.com. Y ahí pueden hacer Sí, consultas el correo igual. pueden ser denuncias anónimas o, sí. Y estamos habilitando un WhatsApp, apenas lo tengamos, la idea es compartirlo en nuestras redes sociales y con ustedes Súper. para que igual puedan contarnos. Ujú. Eso es importante igual, el tema de que las denuncias también pueden ser de manera anónima. Sí, perfectamente pueden ser de forma anónima. Ujú. Alejandro, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, lo que pasa es que a mí, sobre el asunto de denuncia, que bueno, que se denuncie todo. A mí me preocupa las denuncias por las redes, siempre lo digo, donde se castiga antes de que se aplique la justicia. Y sobre todo a los niños, ¿eh? El daño que le pueden hacer psicológico a la familia, a su entorno. Hemos tenido de todo tipo y está pasando en todas partes. Y eso me preocupa. Si bien estoy de acuerdo en toda la justicia, en realidad, es la denuncia, pero la denuncia formal. Pero aquí yo veo lo que los chicos se vulneran mutuamente en grupos, se hacen pebre en las redes sociales. Y es otro tema que, insisto, las redes sociales para mí es un gran temazo sobre la salud mental de los chicos del futuro y el presente. Mm. Nosotros tenemos un taller de bullying y ciberbullying, por si alguna vez necesitan algún taller en en Súper. algún curso, pueden contactarnos a nosotros y no hay ningún problema. Donde tratamos todos estos Gracias. temas, vemos el enfoque desde la víctima hasta el victimario, hasta las personas que observan la situación de bullying. De hecho, hicimos una campaña el año pasado, cuando se podía salir, que se llamaba Mira, reacciona y actúa, que se enfocaba en la persona que observaba, la tercera persona que observaba la situación de bullying y que podía y tiene las herramientas para hacer algo. Y no se trataba de acusar, por ejemplo, sino que de acompañar, dirigirse al compañero, darle un poco de apoyo, porque hay veces que el bullying termina en decisiones drásticas en algunos niños y adolescentes. Entonces la idea de los compañeros, los observantes, es que apoyen a su compañero y por supuesto acusen o le digan al profesor o le digan al inspector para que puedan acudir en ayuda de su compañero. Si quieren algún día, no hay problema, nosotros podemos hacer ese taller en su establecimiento. Muchas gracias. Disculpa, Seba, disculpa, No, dale nomás. es que más hay agresiones que son por internet que por física. Y eso lo vemos todos los años lo mismo. Las dificultades son por internet, lo que se comenta por internet, porque a la cara ya los chicos no se la dicen prácticamente. Claro. Exactamente. No sé si hay más dudas, sino para ir cerrando. Haríamos. Quiero agradecer a Roxana, a Sebastián por el tiempo, la dedicación con la presentación. También invitarlos a nuestros apoderados que están presentes y a los que van a ver también esta grabación. Una próxima charla, estamos definiendo aún el día, pero se viene para este mes de octubre, que va a ser la segunda parte, como comentaba Sebastián y Roxana, donde va a haber un abogado que nos va a resolver algunas dudas un poco más del área legal, con aquellos derechos que se vulneran que constituyen un delito. Así es que los invito, va a estar bastante interesante. Y nada más que agradecerles a todos los que participaron, a los que están acá presentes, a Sebastián y Roxana que nos apoyaron con esta actividad también. No, gracias a ustedes, chiquillos, por la invitación, y chiquillas, por la invitación. Y estamos aquí para ustedes, para cualquier charla, taller, seminario que quieran hacer. Aquí estamos para ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos los que pudieron asistir. Que estén bien, que tengan una muy buena tarde. Chao. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias por la presentación. Cuídense. Chao a todos, gracias. Que estén bien. Chao.